Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Bermejo, cardiólogo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Estamos en el Congreso de la Asociación de Imagen Cardíaca de la SEC. Vamos a iniciar una sesión interesantísima en relación con la hipertensión pulmonar y las técnicas de imagen. Para eso tengo el honor de compartir esta moderación de la mesa con María Lázaro de Toledo, que ahora después entrará ella, y tenemos dos charlas maravillosas de utilización de las técnicas de imagen en esta temática. Antes de empezar con las charlas, recordar que queremos que, a pesar del formato online que nos sigue desde los últimos años, queremos favorecer al máximo lo posible la interacción por parte de los oyentes. Recordad que tenéis ahí al ladito el link para poder subir preguntas que veremos e intentaremos contestar. Vamos a, en principio, reservar la discusión y la respuesta a vuestras cuestiones para el final, después de las dos charlas, y animaros a participar. Este es un tema indudablemente polémico, es complejo, probablemente no se hace igual en todas las instituciones y en todos los hospitales. La gente utiliza los recursos de imagen de forma distinta y nos interesa mucho hacer esto de una forma compartida y saber un poco vuestras necesidades e intentar contestar a las preguntas que os surjan. La primera charla viene a cargo de Marinela Chaparro, del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, y tiene como título Claves para el correcto diagnóstico por imagen. Cuando quieras, Marinela, tienes la presentación y la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en esta mesa. Es todo un honor compartirla con vosotros. Y bueno, pues vamos a comenzar dando los puntos claves para el diagnóstico de esta enfermedad y después hablaremos muy brevemente, por falta de tiempo, de qué novedades tenemos en este campo. Bueno, pues en primer lugar lo que tenemos que tener en mente es que se trata de una enfermedad rara, que puede estar causada por múltiples etiologías. Y que esta enfermedad además va a estar asociada a muy mal pronóstico, va a estar asociada a una elevada mortalidad y va a producir una gran incapacidad en estos pacientes. Por lo tanto, el primer punto clave que tenemos que tener en mente para diagnosticar esta enfermedad es pensar en ella. Ante un paciente que se nos presente con una clínica o una exploración física sugestiva de hipertensión pulmonar, que puede estar acompañada o no de otros datos clínicos como alteraciones en el electro, alteraciones en la radiografía de tórax, es imprescindible identificar aquellos grupos de mayor riesgo que, bien por predisposición genética o bien porque presentan una enfermedad subyacente relacionada con hipertensión pulmonar o en sus datos clínicos un consumo de tóxicos, por ejemplo, en su historia, pues van a tener una mayor probabilidad de tener esta enfermedad y que, como decimos, tiene muy mal pronóstico. Por ello es imprescindible, que es el otro gran punto clave, detectar precozmente esta enfermedad. Cuanto antes la diagnostiquemos, antes podremos ponerle un tratamiento y mejoraremos el pronóstico de estos pacientes. Para ello hay que establecer la probabilidad de hipertensión pulmonar que tiene el paciente y confirmar estos hallazgos mediante un cateterismo, que es la técnica gold estándar, como todos conocéis. Las técnicas de imagen nos pueden ayudar a establecer la probabilidad de hipertensión pulmonar. En las guías nos siguen recomendando el ecocardiograma, fundamentalmente por su disponibilidad, como primera prueba de screening ante un paciente con síntomas o signos que nos hagan sospechar hipertensión pulmonar. Pero esta necesidad de adelantarnos, de detectar precozmente la enfermedad, ha hecho que tanto los algoritmos diagnósticos como las guías hayan modificado el screening de estas poblaciones de riesgo, incluyendo pacientes asintomáticos que hasta ahora, por ejemplo, estaban solamente centrados en los pacientes con esclerodermia. Porque nos podemos encontrar un paciente con este ecocardiograma, que, como podemos ver, no creo que nadie tenga duda de que este paciente presenta hipertensión pulmonar. Pero cuando nosotros vemos esto, probablemente la enfermedad está muy evolucionada, tiene muy mal pronóstico y estamos llegando tarde. Os quiero presentar este caso de una chica joven con esclerodermia, y este es su ecocardiograma de screening anual. Tanto en 2018 como en 2019 eran superponibles. El ecocardiografista concluía su informe como que era rigurosamente normal. En 2020 comienza con una clínica de disnea progresiva y estas son sus pruebas funcionales de la marcha, que, como podéis ver, ya eran patológicas. Esta es su ecocardiografía del año 2020. Aquí, ¿qué podemos ver? Pues lo que llama la atención es que hay un crecimiento de las cavidades derechas, un aplanamiento del sexo interventricular hacia ventrículo izquierdo, y en un plano modificado del eje paraesternal corto, que es donde mejor podíamos alinear el jet de insuficiencia ventricular, ya obteníamos unas velocidades de 4 metros. A la derecha os muestro el flujo del tracto de salida del ventrículo derecho y, característicamente, pues veíamos un tiempo de aceleración acortado y una muesca mesosistólica. No tenemos duda ya de que existen datos de hipertensión pulmonar.
Pero si nos vamos a la guía y recordamos el ecocardiograma de 2018 y 2019 que decía que era normal, por ese eco, en realidad la probabilidad de hipertensión pulmonar era baja. Pero si nos fijamos en los parámetros que tenía esa eco, se había detectado una velocidad de 3 metros por segundo. No se hacía mención a ningún signo indirecto de hipertensión pulmonar, pero ya nos encontramos en una probabilidad intermedia. Esto ya justificaría pues, continuar el estudio en este paciente, incluso confirmar estos hallazgos por cateterismo. Nadie tiene duda, evidentemente, que en 2020 existía ya una alta probabilidad de hipertensión pulmonar, pero verdaderamente incluso era intermedia esta probabilidad de hipertensión pulmonar en 2018. Pues si analizamos las imágenes que estaban grabadas del estudio, podemos ver que la aurícula derecha era de mayor tamaño de lo normal, pero ni en el informe venían otros datos, ni teníamos otras imágenes grabadas que nos dieran información sobre cómo era el flujo en el tracto de salida, cómo era la vena cava o cómo era el flujo en la arteria pulmonar. Pero si nos fijamos en el eje corto, pues sí que vemos que existía ya un aplanamiento del septo interventricular. Por lo tanto, probablemente desde 2018 ya nos encontrábamos con una probabilidad alta de hipertensión pulmonar en este paciente. Hemos perdido 2 años y así se confirmó mediante cateterismo cardíaco. Por lo tanto, lo que quiero enfatizar y hacer más hincapié es que es imprescindible identificar sobre todo a estos pacientes de tan alto riesgo y detectar precozmente la enfermedad, porque de ello va a depender el pronóstico de estos pacientes. Nosotros, mediante las técnicas de imagen, somos capaces de detectar precozmente esta enfermedad. Tiene, por ejemplo, el eco de fuerza algún papel aquí, que hace unos años pues sí que parecía que tener utilidad en este contexto. Pues bueno, actualmente las guías de práctica clínica, como sabéis, no la recomiendan para la detección precoz de la enfermedad, porque existe una gran variabilidad y heterogeneidad en los datos que tenemos en los diferentes estudios que los hacen incomparables entre sí, y existe una gran variabilidad en el comportamiento de las presiones pulmonares con respecto, por ejemplo, a la edad o al entrenamiento físico. Pero un eco bien hecho y en buenas manos y con experiencia del ecocardiografista sí que nos puede detectar precozmente esta enfermedad. Para ello es necesaria una valoración sistémica y global de todos los planos y parámetros. Hay que hacer uso de contraste incluso cuando es necesario. Hay que descartar si existe algún cortocircuito o incluso nos puede aumentar la intensidad de la señal de la IT cuando no tenemos una intensidad suficiente para determinar cuál es la velocidad de forma precisa. Y debemos también, sobre todo el ecocardiografista, conocer las limitaciones de los parámetros ecocardiográficos. Que entre ellos, uno de los que nos surge actualmente es la nueva definición de hipertensión pulmonar, porque no sabemos de qué forma nos va a influir a la hora de establecer esos puntos de corte para establecer la probabilidad de hipertensión pulmonar por eco. Las limitaciones, como ocurre con el cateterismo derecho, la mayoría de estas limitaciones en eco son inherentes a la propia técnica, pero la mayor fuente de discrepancia entre ambas técnicas es la situación clínica en la que se encuentra el paciente, generalmente su estado volémico, porque las dos pruebas no se hacen en el mismo momento. Otra de las limitaciones importantes que tenemos que tener en cuenta es la valoración del ventrículo derecho. La mayoría de estas limitaciones depende, como todos sabéis, de la anatomía tan compleja que tiene el ventrículo derecho y de la composición de sus fibras, totalmente diferente al ventrículo izquierdo. Ello hace que no podamos medir de la misma forma y de la forma tan fiable por eco 2D, que es la que habitualmente tenemos en todos los centros, esta función y esta morfología. Para ello surge el eco 3D, que viene a solventar estas limitaciones. Mediante el eco 3D vamos a poder valorar de forma precisa y de forma muy similar al gol estándar que es la resonancia cardíaca, tanto podemos hacer una valoración anatómica como funcional, pero además nos va a dar información sobre la morfología, porque la forma en que se adapta este ventrículo derecho a las diferentes patologías es muy característica. Luego nos puede dar una orientación etiológica de lo que está pasando en ese ventrículo, pero también, como ya veremos más adelante en la próxima charla de forma más extensa, nos dará información pronóstica. Otro parámetro importante emergente es el strain del ventrículo derecho. Su valor es eminentemente pronóstico también, como veremos a continuación, pero quizás pueda ser un parámetro porque en determinadas condiciones, cuando no tenemos otros datos, nos puede hacer saltar la alarma de que algo está pasando en ese paciente, mientras no nos damos cuenta por otro tipo de alteraciones estructurales. Otro parámetro emergente es el strain de la aurícula derecha. Es mucho más novedoso, son necesarios muchos más estudios en este campo, pero parece un parámetro muy prometedor para detectar precozmente esta enfermedad, porque se ha visto que este parámetro va a mostrar valores muy reducidos en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar comparados con la población normal, sobre todo en su fase de reservorio. Incluso puede aparecer antes que otras alteraciones estructurales. Pues bien, cuando el eco a lo mejor no es suficiente para ayudarnos al diagnóstico de esta hipertensión pulmonar, existen otras técnicas, unas de ellas menos disponibles, como ocurre con las técnicas híbridas de medicina nuclear con resonancia y tal. Se ha visto que una captación de trazadora en el ventrículo derecho pues, se ha relacionado con un aumento de la presión media de la arteria pulmonar y con el pronóstico del paciente, pero como digo, está muy poco disponible.
Otras técnicas que sí son más disponibles en nuestro medio es el TAC y la resonancia. Con ellas vamos a poder valorar signos muy similares a los que vemos en el ecocardiograma, pero sin tener las limitaciones ni de ventana ecocardiográfica, ni de accesibilidad cardíaca ni extracardíaca. Podemos valorar parámetros que son más difíciles por eco, como la hipertrofia de la pared libre del ventrículo derecho, el tamaño de la arteria pulmonar o los cortocircuitos extracardíacos. Un parámetro que quiero aquí destacar es el de la distensibilidad de la arteria pulmonar por resonancia. Es un parámetro que ya ha sido descrito hace algunos años, pero se ha visto que su reducción es capaz de detectar precozmente presiones elevadas en la arteria pulmonar. Es como si fuera una manifestación del remodelado temprano de la arteria pulmonar. En este mismo hilo tenemos otras técnicas más novedosas que todos conocéis, como es el 4D Flow, que de manera similar pues vamos a poder valorar precozmente la aparición de hipertensión pulmonar, incluso estimar la presión media de la arteria pulmonar mediante la valoración de un flujo turbulento ocasionado en la arteria pulmonar en forma de vórtice y su duración con respecto al ciclo cardíaco. Otros parámetros también, como por ejemplo la valoración del strain del ventrículo derecho por resonancia, nos va a dar una información similar a la que nos va a dar por ecocardiograma, pero también nos vamos a poder encontrar unos parámetros característicos en pacientes con hipertensión pulmonar de contractilidad, por ejemplo, la alteración en el strain circunferencial en aquellos pacientes con hipertensión pulmonar, fundamentalmente en la pared libre del ventrículo derecho y en el septo interventricular comparado con el resto de parámetros. También contamos con otras técnicas novedosas, como menos disponibles, como es natural, como pueden ser el TAC dual. Esta es una técnica que nos va a dar información en una misma sola técnica, tanto anatómica como puede ocurrir con el TAC convencional, como funcional, analizando los mapas de perfusión. Esta técnica es especialmente útil a la hora de diagnosticar la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, pero también nos puede servir para hacer diagnóstico diferencial con otras etiologías, en este caso con la hipertensión arterial pulmonar. Incluso cuando otras técnicas que son consideradas como referencia, como la gammagrafía, pueden resultar confusas. Los patrones de defecto de perfusión en la hipertensión arterial pulmonar van a ser mucho más difusos que los encontrados en la pulmonar tromboembólica crónica, que van a ser mucho más sedentarios y mejor delimitados. Pues bien, una vez establecida la probabilidad de tener hipertensión pulmonar, el siguiente paso es intentar identificar cuál es la causa subyacente. Aquí os muestro 4 pacientes con características clínicas totalmente diferentes entre ellos, pero todos tienen en común que muestran que se detectan unas presiones pulmonares por eco elevadas, de 60 milímetros de mercurio. Estos hallazgos, estos datos clínicos, junto con los hallazgos específicos que van a ser diferentes entre sí en el ecocardiograma, nos tienen que orientar hacia la etiología subyacente. ¿Y por qué esto es importante? Porque de ello va a depender la estrategia que vamos a seguir con ello, tanto en cómo continuar y cómo vamos a hacer el estudio como el tratamiento. Y esto va a ser crucial para determinar el pronóstico de estos pacientes. De forma resumida, ya para ir concluyendo, únicamente recordar que cuando la probabilidad de hipertensión pulmonar por eco es baja, hay que considerar otras alternativas, como ya sabemos, y la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, que está adquiriendo bastante relevancia en el diagnóstico incluso precoz de esta enfermedad, nos puede ayudar a ello. Pero que si la probabilidad por eco es moderada o alta, tenemos que identificar cuál es la causa subyacente. Tenemos que hacer un test de screening tenemos que hacer screening de conectivopatía, tenemos que valorar otras enfermedades relacionadas con hipertensión pulmonar como VIH, enfermedad hepática, enfermedad tiroidea, valorar si ha habido consumo de tóxicos que nos puedan relacionar con la hipertensión pulmonar y, sobre todo, diagnosticar las 2 causas más frecuentes de hipertensión pulmonar, que son la derivada de la patología cardíaca izquierda y de la patología pulmonar, el grupo 2 y el grupo 3. La eco es especialmente importante a la hora de identificar patología cardíaca izquierda. De hecho, casi siempre la utilidad del eco es para identificar y para valorar las causas izquierdas, tanto función sistólica como la función diastólica, la gran olvidada también a la hora de valorar a estos pacientes y de crucial importancia en ellos. Esto, unido a un fenotipo especial de estos pacientes, como el tener factores de riesgo cardiovasculares, una cardiopatía previa, alteraciones en el electro, arritmia, nos va a apoyar este diagnóstico. Evidentemente, si el paciente tiene antecedentes de tromboembolismo pulmonar, pues se debe descartar la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica, pero todos estos hallazgos deben ser corroborados mediante un cateterismo derecho para poder clasificar hacer una clasificación tanto hemodinámica como clínica y poder determinar los diferentes tipos de etiología. Pero no siempre a lo mejor es necesario realizar este cateterismo derecho, porque si nosotros tenemos muy claro y todo es coherente
con la identificación de la etiología del grupo 2 o del grupo 3, probablemente no sea necesario realizar este cateterismo para corroborar los hallazgos, pero sí es determinante realizarlo cuando tengamos dudas en la etiología, cuando sospechemos una etiología mixta, cuando no haya una coherencia entre la severidad de hipertensión pulmonar que podemos detectar por eco y la causa subyacente que tenemos entre manos, o haya discordancia entre los hallazgos de las diferentes técnicas y la clínica. Pues bien, como mensajes a casa, hacer hincapié y sobre todo tener en mente la necesidad imperiosa de identificar aquellos grupos que son de mayor riesgo por el mal pronóstico que tienen estos pacientes y la importancia de hacer una detección precoz de la enfermedad en estos pacientes. Para ello, la ECO es la herramienta que tenemos a mano, es la que más ampliamente está difundida entre todos los centros. Una buena ECO puede identificar a estos pacientes, puede hacer una detección precoz de la enfermedad, pero es necesaria la experiencia del ecocardiografista y la realización de unos estudios protocolizados y con la valoración global de toda la información que obtenemos por la ECO. Las nuevas técnicas de imagen nos van a ayudar cuando la ECO no es suficiente, pues tanto para establecer el diagnóstico como la etiología de la hipertensión pulmonar, pero tenemos la gran limitación de la disponibilidad técnica. Pero de todas formas, incluso aunque tengamos esa técnica y dispongamos de ella, que incluso la realización de las técnicas no es tan difícil, lo más importante de todo es hacer una adecuada interpretación de los resultados. Muchas gracias. Fantástico, Marinela. Muchísimas gracias por tu magnífica exposición. Ahora vamos a dar paso a la doctora Carmen Jiménez López Guarch, que como todos sabéis trabaja en la unidad de imagen cardíaca del Hospital 12 de Octubre y además tengo el honor de decir que era mi R pequeña, entonces estoy muy orgullosa de ella. Y Carmen, si quieres, puedes empezar hablándonos del seguimiento de la hipertensión pulmonar, evaluación con imagen multimodalidad. Cuando quieras. Buenas tardes a todos. Gracias, María, por la presentación y, por supuesto, gracias a la organización por la invitación. Hay 12 minutos escasos, ¿verdad? Y voy a intentar resumir al máximo posible pues, qué hacemos para valorar el pronóstico de la hipertensión pulmonar. Con las técnicas de imagen podemos hacer todo esto. Ya nos ha hablado Marinela de la detección y de la caracterización etiológica y vamos a hablar del pronóstico y de algo que es el remodelado reverso dentro del pronóstico. Cuando hablamos del pronóstico de hipertensión pulmonar, todos tenemos en mente nuestro semáforo, nuestra valoración de todos los elementos que tenemos para caracterizar y estratificar el pronóstico, y la imagen juega un papel importante casi todo en relación con la función del ventrículo derecho. Cuando nos acercamos a las guías, sin embargo, miramos imagen y vemos que solamente nos ponen encima de la mesa dos parámetros que teóricamente nos ayudan a estratificar el riesgo. Aunque todos los que vemos en el día a día a los pacientes y nos enfrentamos a los pacientes sabemos que esto es insuficiente. Y de ahí es el interés de esta charla, es qué papel tiene la ecocardiografía en la estratificación del riesgo y estamos realmente preparados para la resonancia magnética cardíaca en la estratificación del riesgo. ¿Por qué estamos esperando? Y estas son un poquito las dos respuestas que os quiero dar para contestar en alto a estas preguntas. Porque cuando nos planteamos el pronóstico y las técnicas de imagen, sobre todo vamos a hablar del ecocardiograma y la resonancia, lo que queremos es monitorizar la respuesta al tratamiento, ver si el remodelado del corazón derecho, que habitualmente, como nos ha dicho Marinela, hacemos un diagnóstico tardío, es inverso o al revés, es adverso. Pacientes que estaban un poquito mejor empeoran. Y vamos a ver parámetros de función de poscarga y de ese remodelado. Vamos a intentar hacer un score no invasivo. La aproximación multiparámetro es mejor que tener parámetros aislados y mirar aisladamente un TAPS o un área de aurícula derecha. Y después veremos, aunque por tiempo no vamos a hablar de ello, pero las complicaciones como el aneurisma de arteria pulmonar u otras complicaciones podemos detectarlas con técnicas de imagen que nos dan una visión un poquito más general en el tórax. La idea es hacer no invasivo e intentar evitar de alguna manera una estrategia de seguimiento en el que no tengamos que cateterizar al paciente cada cierto tiempo. Y si pensamos qué pilares de seguimiento tenemos que mirar con nuestras técnicas de imagen en los pacientes, vamos a hablar de función de ventrículo derecho y por qué no de aurícula derecha, pero sobre todo de ventrículo derecho, de remodelado. Vamos a ver ese remodelado del corazón ante un aumento crónico de poscarga en la hipertensión del grupo 1 estamos hablando, y vamos a intentar hacer una estimación hemodinámica, sobre todo de precarga, porque veremos que la poscarga en sí no es un parámetro independiente pronóstico que nos ayude demasiado. No voy a entrar en cada una de la manera de valorar la función global del ventrículo derecho. Tenemos métodos regionales
longitudinal del anillo tricuspidio, más globales, pero la idea es que necesitamos hacer algo más que el TAF. Sabemos que el movimiento del corazón derecho es no solamente longitudinal, tenemos un movimiento anteroposterior, tenemos un movimiento radial y la valoración volumétrica del ventrículo derecho, y ahora veremos que por strain, es un punto más allá de esa valoración exclusiva del anillo tricuspidio. Y por tanto, tanto la fracción de eyección del ventrículo derecho medida por eso, hay menos evidencia con el 3D, nos van a ayudar a estratificar el pronóstico. Y el strain longitudinal de la pared libre, en principio es la pared libre, no incluye el septo, ha demostrado ser un factor independiente pronóstico. He traído el último metaanálisis, pero obviamente hay muchos estudios con más de 1.200 para 1.100 pacientes en los que hablamos que un strain longitudinal de la pared libre por debajo de menos 12%, es un parámetro independiente pronóstico por sí solo y por tanto de mortalidad como de empeoramiento clínico. Es un valor incremental. Y a mí me gusta siempre ir un poquito más allá de los valores absolutos. Estamos en la fisiopatología y el patrón de strain va a variar en función del desarrollo de la enfermedad. Vamos a tener un patrón de strain con una curva en la que rápidamente alcanzamos la diástola después del acortamiento sistólico, una curva de meseta de la sístole en situaciones intermedias de riesgo y una curva en la que tardamos en alcanzar el cero, por así decirlo, el retorno a la deformación inicial, que tarda más en situaciones avanzadas. Pues bien, estos patrones de strain que son característicos y que nos hablan del comportamiento fisiopatológico del ventrículo derecho van a tener en sí mismos un valor predictor pronóstico independiente. Por tanto, un poquito más allá de lo que es el valor absoluto del strain. Y si seguimos en ese concepto de remodelado y función, la resonancia nos va a ayudar mucho a saber función de una manera es verdad, cuantitativa, a la que estamos muy acostumbrados los cardiólogos en el día a día, que es la fracción de eyección, en este caso, por supuesto, del ventrículo derecho, y parámetros volumétricos, en este caso de remodelado, en este caso es el parámetro sistólico en este metaanálisis del 2020. Pues bien, la fracción de eyección por sí sola es el parámetro más robusto pronóstico en pacientes con hipertensión pulmonar. Este es un segundo metaanálisis un año después, también en el que otra vez con casi 2.000 pacientes empezamos a ver cómo parámetros de función, fracción del ventrículo derecho, de remodelado del corazón derecho, telesistólico, telediastólico, pero también del corazón izquierdo, conforme empeora o disminuye el tamaño del corazón izquierdo, esa interdependencia ventricular nos habla de mayor mortalidad. Por tanto, fijarnos en cómo se remodela ese corazón y cómo avanza en función de volúmenes y de función. Y una cosa interesante también en este otro estudio de la cohorte británica, nos dan parámetros de puntos de corte en una cohorte larga, o sea, grande y de larga evolución, en el que empezamos a entender también esos puntos de corte para nuestro semáforo, para nuestra aproximación pronóstica de los pacientes. Y vemos que pacientes con una fracción de eyección por debajo del 37% van a ir peor. Pero no solamente en el momento del inicio del diagnóstico, sino más allá en cuanto retornamos a nuestros pacientes y los seguimos. Si sacamos al paciente de esa fracción de eyección de 37 y se la subimos con tratamiento dirigido por encima, el pronóstico de nuestros pacientes va a ir mejor. Por tanto, vamos a intentar establecer en el seguimiento esa continuidad temporal para ver qué está pasando con ese remodelado y con esa función del ventrículo derecho que nos van a dar la clave en el seguimiento. Y hay que seguir pensando en remodelado. Mucho volumen y poca masa, mal pronóstico. Pero si esa masa se incrementa a pesar del volumen alto, eso es un factor favorable pronóstico. Por tanto, que el paciente haga un remodelado con mayor masa, y eso no se sabe muy bien por qué ocurre, va a tener una implicación pronóstica en nuestros pacientes. Por tanto, en este caso, medirlo con resonancia va a ser interesante para poner un punto, digamos, más en el seguimiento. Solo quería hacer mención a cuando hablamos del ventrículo derecho y el pronóstico, tenemos que correlacionarlo con la poscarga, con lo que está pasando en sí en el origen de la enfermedad, que es el pulmón. De manera que tenemos que pensar en grande y analizar qué está ocurriendo con la interacción ventrículo-arterial. Y para eso tenemos parámetros que en este caso son invasivos, que es el acoplamiento ventrículo-arterial, que es cómo se comporta la contractilidad del corazón derecho en relación con la poscarga. Son parámetros elastancia ventricular, elastancia arterial y el ratio de esta elastancia, que debe estar en torno a 1,5, 2, cuando falla en este corazón derecho es donde lo vamos a ver peor pronóstico. Pues bien, con el eco podemos hacer un parámetro subrogado de esa
acoplamiento ventrículo arterial, que es el TAPSE como medida de contractilidad y la sistólica pulmonar estimada como medida de poscarga, que se correlaciona muy bien con la valoración invasiva y que a su vez va a tener, fijaos, una estimación, va a ser un buen predictor pronóstico de qué está pasando en nuestros pacientes. Por tanto, no pensemos aisladamente en función, aisladamente en poscarga, sino cómo interactúa el árbol arterial pulmonar en ese acoplamiento ventrículo arterial. Y cuando pensamos en parámetros pronósticos en nuestros pacientes, lo que queremos es tener una aproximación integral multiparamétrica que nos permita poner puntos de corte que nos ayuden a establecer el pronóstico. Estos son los puntos de corte de parámetros que hablan de tamaño, remodelado, función sistólica, interdependencia ventricular, para establecer, digamos, un pronóstico. Pero al final queremos scores combinados. Scores combinados como en este caso, que es interesante, función, insuficiencia tricuspide, que es un parámetro en este caso de precarga y de remodelado del corazón derecho, y la vena cava inferior como parámetro de precarga derecha, y vemos que cuando los pacientes tienen una buena función con un TAPSE bueno y con una insuficiencia tricuspide baja, y en el extremo pacientes con un TAPSE malo y con una dilatación de cavidades de la vena cava inferior y por ende elevación de presiones de llenado, y luego un grupo intermedio. Pues bien, combinando estos tres parámetros vamos a poder predecir de una manera muy interesante pacientes en bajo riesgo y pacientes en alto riesgo. Pues al final lo que nos habla es cómo se integra la precarga de ese corazón derecho, la función y el remodelado, y en este caso función y lo que hablamos remodelado. Y la idea es que con la resonancia podemos obtener también una forma de aproximación de remodelado, función y acoplamiento ventricular arterial. Y los puntos de corte que nos han dado varios estudios, en este caso metaanálisis, nos han permitido establecer estos puntos de corte de riesgo que van a ayudar después cuantitativamente a poder integrarlo con los parámetros clínicos, hemodinámicos y biomarcadores que tenemos de nuestros pacientes. Por tanto, otra vez, acercarnos a scores combinados, y en este caso el mismo grupo británico, con este score con resonancia, nos ayudó a entender que parámetros como el remodelado, como es ventrículo derecho, volumen telediastólico, acoplamiento ventrículo arterial estimado por Reso, y fijaos el parámetro que hacía hincapié Marinela en la charla previa, la distensibilidad de la arteria o la pulsatilidad de la arteria pulmonar, combinados entre ellos nos van a dar una muy buena aproximación pronóstica a nuestros pacientes, en este caso con hipertensión pulmonar. Pero estamos hablando de scores combinados. Y solamente hablar de el remodelado reverso. Esto es una forma indirecta de ver cómo está la poscarga en el corazón derecho, y parámetros sencillos de remodelado reverso, como es el área de ventrículo derecho en 2D, el índice de excentricidad y el área de aurícula derecha, combinados los tres, nos van a permitir saber cómo está bajando las resistencias vasculares pulmonares de nuestros pacientes y por tanto cómo ese corazón derecho se está comportando, invirtiendo, por así decirlo, esa esfericidad y esa disfunción. De manera que obtener un remodelado reverso es significativamente pronóstico con respecto, mejora el pronóstico con respecto a pacientes que no lo consiguen. Y de alguna manera lo que tenemos es que este remodelado reverso se añade a la clínica para establecer un, perfil de riesgo muy bajo en pacientes que consiguen, por una parte, el score clínico, en este caso del REVEAL bueno, además de ese remodelado reverso. Y es inversamente proporcional a cómo bajan las resistencias vasculares pulmonares. Pensemos siempre en que es una expresión indirecta de las resistencias vasculares pulmonares y, por tanto, de cómo está la enfermedad. Y al final lo que queremos es seguir a nuestros pacientes. Y este estudio reciente del CHES nos habla muy bien cómo los parámetros funcionales y de hemodinámicas nos predicen el pronóstico de nuestros pacientes. Y vemos que si asociamos funcional e imagen, no difiere mucho de cuando tenemos solamente hemodinámica y funcional o cuando añadimos la hemodinámica a la imagen y al funcional. Por tanto, tenemos una buena aproximación pronóstica de nuestros pacientes solamente con la imagen. Y esto nos puede hacer pensar que podemos hacer la estratificación pronóstica de nuestros pacientes a lo mejor de una manera menos invasiva. Y así los mensajes para llevar a casa, y con esto quería terminar, es que las técnicas de imagen nos ayudan a estratificar el riesgo y establecer el pronóstico de nuestros pacientes. Pero tenemos que integrar score de riesgo que al final son multiparamétricos. Creo que tenemos que ir más allá. Yo creo que las nuevas guías que están por venir y que están escribiéndose van a tener la imagen mucho más integrada en la estratificación de riesgo de lo que está ahora. Tenemos que
pensar en esos parámetros de función, de remodelado y de estimación de precarga, sobre todo de hemodinámica no invasiva. E integrando parámetros vamos a buscar el remodelado reverso, que va a ser la clave de la expresión de lo que está ocurriendo en ese árbol arterial pulmonar. Y lo que os decía de las guías, esperemos que en estas guías que se van a publicar ahora la imagen cobre más importancia de la que tenemos ahora en las guías actuales. Y eso es lo que os quería contar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Pues nos quedan exactamente 6 minutos para preguntas. A recordar a los oyentes, tenemos abierto el chat que tenéis ahí para que nos hagáis llegar las cuestiones que os surjan. María, adelante, si tienes alguna cuestión que saltar encima de la mesa. Vale, sí, tengo varias preguntas. Curiosamente, la audiencia no ha preguntado nada, pero yo tengo alguna pregunta que seguro que las dos me podéis ayudar a encontrar luz. Ha comentado Marinela la importancia de la hipertrofia de pared libre de ventrículo derecho, que claro, a mí como también estoy muy metida en la hipertensión pulmonar, siempre lo valoro en el eco. Yo no hago resonancia, la tengo que pedir, el eco sí lo hago yo. Entonces, aunque evidentemente ese valor es más fiable en la resonancia, ¿creéis que debemos incorporar ese valor tanto en el diagnóstico como en el pronóstico para hacerlo por eco? Porque ha quedado claro que no es cualquier eco lo que vale. Lo que vale es un eco bien hecho, dirigido y sabiendo interpretar lo que vemos. ¿Incluiríais el grosor de la pared libre? Yo lo valoro siempre también en los pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar. Lo que pasa es verdad que a veces es difícil. Intenta valorarlo desde todos los planos, que es lo más importante, intentar buscar información desde donde puedas. Pero para mí sí es útil, porque muchas veces es uno de los parámetros que te enciende la bombilla de que ahí también está pasando algo. Y suele ser un cambio también bastante precoz, que no es tan tardío, porque como es la forma de adaptarse ese ventrículo a la sobrecarga de presión. Yo no sé si deberíamos incluirlo o no, pero yo sí lo valoro, por lo menos. Para mí sí tiene utilidad. No, si puedo aportar algo, yo estoy absolutamente con Marinela. En el diagnóstico es uno de los parámetros que te puede ayudar, incluso de los primeros, antes de que se dilate el corazón derecho, a entender que hay un aumento de poscarga sobre ese ventrículo derecho. O sea que sí, es más difícil en el pronóstico. Tienes razón que a pesar de que se sabe que la masa incrementada del corazón derecho tiene un perfil, digamos, de mejor pronóstico, es más complicado, yo creo. Y la idea es intentar incorporarlo y ver si hay cambios dinámicos también en el seguimiento. Sí, yo creo que menos los locos de la hipertensión pulmonar, entre los que nos incluimos, creo que se le da demasiado poco valor al grosor del ventrículo derecho y también, en mi opinión, es uno de los primerísimos datos que te tiene que hacer sospechar que hay enfermedad. Y en ese sentido me ha parecido curioso lo que nos ha contado Carmen, esa valoración de la masa del ventrículo. Parece que teníamos idea siempre que primero el ventrículo derecho se hipertrofia y luego ya cuando claudica, se dilata, al dilatarse pierde función sistólica y pierde masa. Pero nos has contado que puede recuperar masa, que hay alguna manera, o sea, que podemos ver el incremento de la masa del ventrículo derecho como un valor pronóstico positivo. Bueno, no era exactamente eso, era ver que los pacientes que tienen un remodelado que tiene mayor masa, ¿vale? Los pacientes tienen mejor pronóstico y mejor en función sistólica. Hay que tener un poco de cuidado porque cuando el corazón se dilata, al hacer el sumatorio de la masa, realmente tienes un volumen mucho más amplio, ¿no? Entonces, en la integración del volumen, de los gramos de miocardio que hay, a veces no tienes tanta hipertrofia, pero tienes masa, ¿no? O sea que, bueno, que yo creo que tiene más que... Es verdad que la hipertrofia ayuda, pero estamos hablando más de ese remodelado con un incremento de masa, que con un volumen amplio puedes tener masa. Y, de hecho, interesantísimo cuando los pacientes se les hace trasplante bipulmonar, que parten de un ventrículo muy esférico, cuando se baja rápidamente la poscarga en los primeros 3 días post-trasplante, al hacer una inversión brutal del volumen, esa masa no tiene dónde acoplarse y esos ventrículos están muy, muy hipertróficos, incluso hacen obstrucción dinámica. O sea que esa masa es mucha masa la que tienen cuando están dilatados. Muy rápido, nos quedan 2 minutos. Está claro que ya nos han avisado, ya llegan las primeras versiones y la disminución de umbral de presión pulmonar para el diagnóstico de hipertensión pulmonar, la bajada viene para quedarse, ¿no? Eso es evidente.
Desde vuestro punto de vista, sabemos las limitaciones que tenemos con la detección precoz de la hipertensión, pues sabemos esa bajada viene con las limitaciones pronósticas y sabemos las limitaciones que tenemos por imagen, sobre todo por eco, para detectar elevaciones ligeras de la presión pulmonar, ¿vale? En ese contexto, aunque utilizando lo que tengamos, tendremos que adelantar la realización de cateterismo derecho para poderla detectar. Marinela y luego Carmen, ¿qué os parece? Bueno, pues de momento tenemos pocos datos, sobre todo también para establecer la probabilidad si hay que cambiar esos puntos de corte. Porque si nos fijamos también, la estimación de la presión media depende más de la diastólica que de la sistólica, casi, que es lo que medimos nosotros por eco. Y en realidad no tendría por qué variar tanto, no hay muchos datos. Hay un artículo, hay un metaanálisis que fue publicado el año pasado, que de forma retrospectiva, evidentemente son necesarios más datos, pero de forma retrospectiva seleccionó unos 1.200 pacientes pues, que cumplían con la nueva definición de hipertensión pulmonar y entonces valoraron pues, la presión sistólica medida de forma invasiva con el gradiente obtenido por eco. Y lo que vieron era que tenía un gradiente por debajo de 30, que es una velocidad aproximadamente de 2,8, tenía una sensibilidad muy baja y un valor predictivo positivo prácticamente que no se podía usar porque no era capaz de detectar a verdaderos enfermos en esa franja. Entonces, yo creo que son necesarios, evidentemente, mucho más estudios para ello. Pero de momento no hay ningún dato que nos diga que tengamos que ni bajar ese umbral, y no estoy segura de si hacerles cateterismo antes. No tenemos nada a que agarrarnos. Lo siento, no os puedo dejar, nos obligan a terminar. Lo siento, Carmen, no nos ha dado tiempo de saber tu opinión, que seguro que era. Me dicen que tenemos que cortar, dar paso a la siguiente mesa, pues solo daros las gracias y enhorabuena, porque realmente el tema da para mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Enhorabuena, muy bien.